Estamos leyendo el libro del Génesis y los primeros 11 capítulos del Génesis hacen alusión al tema de la creación en un lenguaje bien popular y entendible para todos. A partir del capítulo 12 del Génesis comienza entonces lo que llamamos en la teología bíblica la historia de la salvación. La historia de la salvación inicia en el capítulo 12 del Génesis y hoy especialmente tenemos la primera parte que se va a desarrollar en los siguientes capítulos sobre la llamada del que después es conocido como el padre de la fe, Abraham, que es el padre de la fe. Vamos a ver algunos elementos propios de esta llamada, pero me gustaría que en nuestra mente y corazón durante la reflexión esté pendiente aquella persona que te habló de Jesucristo por primera vez. Vamos a traer a nuestra memoria, a algunos de nosotros han sido nuestros padres, a otros los abuelos, los tíos, los catequistas, un hermano mayor, una hermana, un vecino, una vecina, un compañero de la escuela, del colegio, en la universidad, o te encontraste con el Señor a través de un acontecimiento en tu vida, de alegría, de dolor. Entonces, hablando de la vocación, no nos vamos a quedar en la vocación de Abraham, sino vamos a dar el paso a tu vocación, a tu llamada a ser cristiano, que para nosotros comienza con el sacramento del bautismo. Para todos nosotros, cuando hemos sido creados por nuestros padres, por la acción de Dios, somos criaturas. Al nacer somos criaturas de Dios. Al recibir el sacramento del bautismo, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, tu vida de cristiano, mi vida de cristiano, inicia con el sacramento del bautismo. Vamos a ver alguna característica propia de la llamada de Abraham. La primera es que cuando Dios llama a Abraham, inmediatamente implica una ruptura, dice Génesis 12:1, del pasado. Él le dice que tiene que dejar su patria y tiene que dejar su familia. Primer punto a tener en cuenta en la llamada de Abraham. El segundo es emprender un rumbo nuevo en la vida frente a lo desconocido. Con Abraham comienza el monoteísmo. Entonces no se conocía tanto como conocemos ahora. De ahí que Dios llama a Abraham, pero además de eso, Dios habla de algunos premios. No solamente le dice la misión que tiene, que debe hacer, sino también le dice algunos premios que le van a acompañar si responde a la llamada que él le hace. El primero es, le anuncia bendiciones y grandeza, que ya lo veremos en los capítulos siguientes. Será padre de una gran generación. Y ahí utiliza imágenes como las estrellas del cielo, la arena del mar. Y hay tres elementos de la llamada de Abraham. El primero lo invita a una ruptura, siempre que hay una llamada y una ruptura. El segundo, a un camino desconocido lo llama. Y el tercero, las recompensas. En la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a su gran amigo Timoteo, pues ahí entonces vemos ahora la llamada a ser cristianos. A diferencia de la llamada de Abraham que Dios le hace, esta llamada es un poquito más profunda, porque no solamente se habla de bendiciones y descendencia, sino que ahora entra en juego el tema de la vida eterna. Entra en juego el tema de la vida eterna con Jesucristo. De ahí que ya la llamada, además de prosperidad y todo lo que implica, que le dio a Abraham, la llamada para nosotros como cristianos, también tiene la dimensión de ser hijos en el Hijo y heredero de su gracia. Entonces entra el siguiente capítulo, el tema de la vida eterna. Por eso que es la salvación total, en esta vida y en la futura. Y ya vamos viendo primero la llamada de Abraham, segundo la llamada de nosotros a ser cristianos. Y la tercera, que es el tema central, la misión de Jesucristo. La misión de Jesucristo, recuerden que para entender el texto de la transfiguración hay que entender los personajes que participan en ella. Y el primero, claro, es Jesucristo. Pero también el contexto histórico, Jesús estaba próximo ya a ser tomado preso y también condenado en la cruz. Es en ese contexto que se da el texto que hemos escuchado hoy.
Aparecen algunos personajes, claro, los apóstoles que le acompañaban, pero aparecen dos personajes del Antiguo Testamento. Uno que representa el profetismo, Elías, y otro personaje que representa la ley de Moisés, Moisés y Elías. Entonces aparecen junto a Jesús. ¿Cuál es el mensaje central que Jesús quiere enseñarle primero a ellos en ese momento y ahora a nosotros como nuevo pueblo de Dios? El mensaje central es que próximo a cumplirse la misión de Jesús, Él necesitaba que en una oración profunda, que es la transfiguración, una oración profunda de parte de ellos, Dios permitiera que vieran también junto a Jesús a Moisés y a Elías, uno representando los profetas, entonces Jesús es la plenitud de los profetas, y otro representando la ley, a Moisés, entonces Jesús ha venido a completar, a planificar la ley y los profetas. Es para que quede claro en los discípulos que el que tenía que venir vino, que el que tenía que llegar llegó, que aquel que anunciaban los profetas era Jesús. Él necesitaba que sus cercanos estuvieran conscientes de la misión que ellos luego debían comunicar y también vivir. Ese es el tema central del Evangelio. En Jesús se cumple la ley y los profetas. Jesús era el que tenía que venir. Entonces nosotros ahora, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la llamada de Abraham, de la llamada de todos nosotros a ser cristianos y de la misión de Jesús, pues por eso la liturgia de la palabra pone exactamente el segundo domingo de Cuaresma este texto. ¿Para qué? Para saber que la llamada viene de Dios, primero. Y segundo, está el tema de la respuesta, que es el tema que nos toca a nosotros. La respuesta. Por eso le decía que fuéramos pensando en aquellas personas que nos han acompañado, que nos han hablado de Dios, que nos han dado la oportunidad de ser cristianos. Porque durante esta Cuaresma, como camino, vamos a traerlo también a la mente, porque Dios utiliza instrumentos. A veces uno quiere que sea Dios directamente que venga, pero Dios utiliza instrumentos. Tú has sido instrumento para alguien, yo he sido instrumento para alguien, pero mucho antes alguien fue instrumento de salvación para mi vida, para tu vida. Entonces, en esta misa, hoy, yo quiero que traiga a la mente, a tu corazón, y que también haga una oración por él o por ella o por ellos, de aquel o aquella que te llevó al Señor, que te habló de Jesucristo. Entonces, el mensaje en este tiempo de Cuaresma, que nos propone la liturgia de la palabra, está centrado primero en el tema de la palabra de Dios, que nos habla ya la segunda lectura, y también hacernos conscientes del compromiso de ser cristiano. Primero con nosotros, ahí se da la dimensión, conmigo, con el prójimo, con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y ahí en esa dimensión hacernos conscientes y en este camino poder entonces hacer una buena reflexión, estudiar la palabra de Dios, conocer mejor la palabra de Dios y también conocer mejor la persona de Cristo. Dice el Concilio Vaticano II, refiriéndose al tema del conocimiento, que de la única forma que nosotros podemos conocernos en plenitud es conociendo a Jesucristo. Si conocemos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios encarnado, pues también vamos a entender el misterio del hombre, el misterio del ser humano. Pues pidamos a Dios esa gracia, la gracia de hacernos conscientes de nuestra misión como cristianos, la gracia de ser agradecido al traer a la mente y al corazón a aquellas personas que nos han ayudado, que nos han llevado a la fe, y también profundizar en la palabra de Dios y en el conocimiento de Cristo. Que así sea.